Hola, catequesis número 53 de estas catequesis de andar por casa. Estamos hablando sobre el artículo del credo, creo en la Iglesia Católica. Y para continuar con este estudio vamos a continuar hoy en el punto 173 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La pregunta que nos hace es la siguiente: ¿de qué modo la Iglesia es misionera? Muy bien, para empezar, este adjetivo, misionera, es uno de los adjetivos que mejor define lo que es la Iglesia, uno de los adjetivos principales para poder hablar de la Iglesia. ¿Por qué es misionera? Porque Cristo así lo ha querido, porque Cristo se lo pidió a los apóstoles. ¿No os acordáis lo que os decía en el último punto, el de ayer? Id, pues, y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo mismo nos envía. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Y recibid el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos. Cristo envió a sus apóstoles, envió a su iglesia, no solo a los apóstoles, no solo a los obispos, papas, a los religiosos, religiosas, no solo a los curas y a las monjas, no. Nos envió a todos a poder anunciar el Evangelio, porque es la base y la esencia de nuestra fe. Para poder dar fruto, para poder crecer en el Espíritu Santo, para poder crecer en la fe, necesitamos comunicar nuestra fe. Necesitamos anunciar nuestra fe, dar testimonio de nuestra fe. Porque si no, es una fe que se queda sin dar fruto. Si la semilla no cae en tierra y muere, no da fruto, no sirve para nada. Pues lo mismo ocurre con nosotros. Si nosotros no damos fruto, si nosotros no anunciamos el Evangelio, pues nuestra fe no da fruto, no sirve. No solo eso, dice el artículo que estamos hablando, que la Iglesia es misionera porque, guiada por el Espíritu Santo, continúa a lo largo de los siglos la misma misión de Cristo. ¿Cristo qué vino a hacer al mundo? Pues vino a anunciar el Evangelio. Durante los 3 años, sus 3 últimos años, durante la vida pública, no se quedó en una terracita tomando el sol y bebiendo cerveza o tomándose una margarita. Jesucristo se pasó esos 3 años anunciando el Evangelio. Todo lo que hizo y dijo era precisamente para que las gentes pudieran conocer el amor de Dios, anunciarnos y hacernos partícipes del amor de Dios. Y eso es lo que da sentido a su misión. Si no, es un poco... no se puede entender. Si Cristo mismo vivió para eso, si todos los milagros que Cristo hizo no fue para ponerse medallas y presumir de lo listo y de lo fuerte y de lo maravilloso que era, sino para poder ayudar a los demás a encontrarse con el amor de Dios Padre, para poder encontrar un sentido en sus vidas, para escuchar y recibir el perdón de los pecados, pues de la misma manera nosotros, que somos otros Cristos, que estamos llamados a vivir como otro Cristo, necesitamos vivir esto, necesitamos aplicar esto, necesitamos experimentar la misión. La misión no es algo añadido o un extra que nosotros podemos hacer o dejar de hacer. No, la misión está en las entrañas de la Iglesia, está en las entrañas de nuestra fe, pero no se hace como una obligación y un esfuerzo y no sé qué, no. La evangelización se hace por amor, porque si no se evangeliza por amor, la gente se da cuenta que lo que se está diciendo es falso. Es falso. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de fe o de la Iglesia
y en el fondo por un oído nos entraba y por el otro nos salía. ¿Cuántas veces no hemos prestado atención cuando nos han enseñado o dicho cosas? Pues porque a lo mejor no era nuestro momento, porque nos costaba, ¿verdad? Pero a veces también ha sido porque lo que se nos decía eran palabras vacías, que no tenían el amor por detrás. Que eran hablar por hablar, porque toca hablar, no porque realmente esté deseando compartir mi vida, mi experiencia contigo o con el otro o con el de más allá. Eso es lo que nos hace entender un poco hasta qué punto es importante la evangelización, porque insisto que es un hecho de amor. Si no se hace con amor, no funciona. De hecho, continúa diciendo el artículo, los cristianos deben anunciar a todos, no a los que me caen bien, a todos, la buena noticia traída por Jesucristo, siguiendo su camino, es decir, haciendo lo que Él hizo, y dispuestos incluso al sacrificio de sí mismos hasta el martirio. Si yo no amo al otro, si yo no me preocupo por el otro, si no pongo al otro por delante de mis gustos y de mis apetencias, va a ser difícil que considere la opción del martirio, de tener que perder mi vida por el otro. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, eso lo dice Jesús, no lo estoy diciendo yo. Por eso es importante esto que estaba diciendo. El martirio solo se puede dar desde el amor. El amar al otro y el de estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios por el otro y incluso pues a riesgo de que se ría de ti o que se burle de ti o que no te tenga en cuenta, pues o se hace por el amor o si lo haces por obligación, mejor no lo hagas. Porque es como intentar sembrar en el mar, como intentar hacer arar en el mar. No sirve para nada. Punto 174. ¿Por qué la Iglesia es apostólica? Pues porque fue fundada por Cristo con los apóstoles, en este sentido, por su origen. O sea, la Iglesia es apostólica por su origen porque fue construida sobre el fundamento de los apóstoles. Cristo escogió a quien le tenía que seguir, celebró la última cena, les dio el poder de atar y desatar, etc. Dios hizo todo eso porque era importante poder transmitir esta fe. Y esta fe a través de los apóstoles nos llega a nosotros porque los sucesores de los apóstoles son los obispos que actúan y viven en comunión con el sucesor de San Pedro, con el Papa. También es apostólica por su enseñanza, porque lo que nosotros vivimos, la fe que nosotros tenemos, se basa y son las enseñanzas que los apóstoles transmitieron a las primeras comunidades, a la primitiva iglesia. Todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento está hecho en base a las predicaciones. ¿Os acordáis, por ejemplo? Os comentaba el otro día del Evangelio de Marcos, que según la tradición es la transcripción de las catequesis que San Pedro daba en Roma. San Juan, pues otra cosa. O sea, San Juan, el Evangelio de San Juan es el resumen o las catequesis que el apóstol San Juan daba, pues puestas por escrito. Y así todo, las cartas de San Pablo pues también son el apóstol San Pablo, pues todas las enseñanzas, todo lo que nos ha llegado, vuelvo a decir, son enseñanzas que vienen de los apóstoles. Y por su estructura, es apostólica por su estructura, en cuanto es instituida, santificada y gobernada por Cristo. ¿Quién creó
a los apóstoles? Cristo. ¿Quién eligió a Pedro como cabeza de los apóstoles? Cristo. Cristo. ¿Quién les dio su Espíritu Santo y este Espíritu Santo sigue viviendo y actuando en la Iglesia? Cristo. Os lo he mencionado hace un momentito. Como el Padre me envió, así os envío yo. Y sopló sobre ellos y les concedió el don del Espíritu Santo, que les llegaría en su plenitud en el día de Pentecostés, que vamos a celebrarlo dentro de nada. Muy bien. Sigamos adelante. Punto 175. ¿En qué consiste la misión de los apóstoles? La palabra apóstol significa enviado. Jesús es el enviado del Padre, que al mismo tiempo llamó a 12 entre sus discípulos y los envió, como os acabo de decir. Fue Jesús quien los envió, quien los escogió y quien los envió. Muy bien. ¿Y los envió para qué? Para constituir los apóstoles enviados, testigos de toda su predicación, desde el bautismo hasta su resurrección. Hace unos días hemos celebrado la fiesta de San Matías. San Matías fue el que sustituyó a Judas Iscariote en el número de los 12. Y os acordáis que decía el texto de los libros de los Hechos de los Apóstoles, que narraba cómo se había elegido a San Matías, que tenía que ser alguien de los que estaban y seguían a Cristo desde el bautismo de Jesús en el Jordán hasta la resurrección. Muy bien. Y estos apóstoles son el fundamento de la Iglesia, estas columnas sobre las que se construye la Iglesia, quienes transmiten la enseñanza de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, quienes enseñan a poder seguir y buscar a Cristo, a buscar el Espíritu Santo, a dejar actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas, como los apóstoles dejaron actuar el Espíritu Santo para elegir a San Matías. Invocaron al Espíritu Santo, no lo eligieron sin más, aunque podían haberlo hecho a dedo, pero no, invocaron al Espíritu Santo y dejaron que Dios hablara. ¿Quién tenía que ser el que sucediera, ocupara el lugar de Judas Iscariote? Muy bien, seguimos adelante. Jesús les dio el mandato de continuar su misión. Al decirles, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y al prometerles que estaría con ellos hasta el fin del mundo. ¿Veis? Todo esto que ya hemos ido diciendo una y otra vez. Punto 176. ¿Qué es la sucesión apostólica? La sucesión apostólica es la transmisión mediante el sacramento del orden de la misión y la potestad de los apóstoles a sus sucesores, los obispos. Gracias a esta transmisión la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra. Es decir, los apóstoles, los herederos de los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, ¿quiénes son? Los obispos. ¿Qué transmiten los obispos? Lo que han recibido. No pueden inventarse lo que tienen que transmitir. Tienen que transmitir lo que a su vez han recibido. Eso lo dice Jesús, hablando de vosotros me decís, pensáis que he venido a abolir la ley y los profetas. Y yo os digo, aquel que cambie o que suprima un punto o una coma será el más pequeño del reino de los cielos, porque realmente es importante esta sucesión, transmitir lo que hemos recibido. La fe se basa en esto, en transmitir lo que hemos recibido. Pues nada, ánimo majos, con esto ya hemos terminado este punto que estábamos tratando de la Iglesia.
el próximo día ya continuaremos con otra parte de la Iglesia desde otro punto de vista. ¡Hasta luego!